Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes, quienes, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según como puedan ver este video. Ya ven que esto de los saludos atemporales es muy dado en estas plataformas y bueno, pues me da gusto otra vez encontrarme con ustedes ahora con un regalo de verano, vamos a decir así, un tipo como de recreo dentro de la escuela de verano. He decidido grabar espero, breve video, porque ya sé que la mayoría no les gusta ver videos muy largos, pero a veces es muy necesario explicar las cosas, argumentarlas, y bueno, espero que este sea un video corto. Lo que me mueve un poco, bueno, está inspirado y está también dedicado a las tesistas, a las personas tesistas que tengo ahorita en estos momentos, en especial a una de ellas, Dani, que sé que ha batallado bastante con su tesis, pero bueno, en general es para todas y todos ellos. Pero también, digamos, es lo que me mueve también un poquito a hacer este video es pues una serie de reflexiones que no he tenido la oportunidad de desarrollarlas como tal en un libro. Ya sé que también algunas de ustedes me han pedido que pudiera pues escribir, arrastrar el lápiz y hacer ese libro. Lo prometo que sí lo voy a hacer, pero por lo pronto, bueno, un video, ¿no? Explicando y argumentando acá abajito, como dicen, ¿no? En las explicaciones, bueno, en la lectura de las referencias de este video, van a poder encontrar la bibliografía un poco en la que me baso para construir este video explicativo. Y lo que me mueve realmente también es poder dar alguna explicación y también algunas respuestas de acuerdo a las experiencias que he tenido como tutora con tesistas de trabajo social, sobre todo en este programa de jóvenes a la investigación. Desde mi punto de vista, lo que, cómo se forma y lo que se explica, eh, como cómo se tendría que hacer investigación desde trabajo social, por lo menos a mí no me es suficiente, no me alcanzan los argumentos ni teóricos, ni conceptuales, ni metodológicos para validar como una especie de una argumentación de cómo validar o cómo separar, digamos, cómo se hace investigación desde el trabajo social, no respetando la metodología digamos, la metodología de investigación social, de investigaciones sociales. Eso es como lo que he podido percibir, ¿no? Y tampoco o generando demasiadas confusiones respecto a lo que es ya como que se le conoce proyectos de intervención social, que también, bueno, ya ustedes saben que yo tengo un posicionamiento también muy crítico respecto a la categoría intervención social. En todo caso, me apego más a lo explicado por el doctor Carballeda como intervención en lo social, pero inclusive, y aunque reconozco que la categoría está muy acentuada en algunas estructuras gubernamentales, no solo en México, sino también en América Latina, me parece que no metodológicamente no alcanza a entenderse cómo es que está implícita esa intervención o cómo es que se quiere meter a calzador, desde mi punto de vista, una estructura muy diferente a lo que demandaría un protocolo de investigación por pues varias cosas que ya sabemos y que es parte de lo que iré explicando en este video. Así que bueno, eso y pues también un poquito como ahí por ahí, ¿no? Empezar también dejar muy asentado mi posicionamiento respecto pues a la propuesta doctoral, aunque no
como tal este video no se dedica a eso, porque bien que merecería un video completo, estoy esperando, digamos, a que pueda haber un diálogo mucho más democrático, mucho más abierto para la construcción de esa propuesta, pero pues también un poquito, ¿no? Tratando de argumentar por qué la intervención pues no puede ser pensada como una meramente o solamente como una caja de soluciones y de buenas intenciones después de alguna fase diagnóstica, un proceso diagnóstico, una investigación diagnóstica, un diagnóstico social o bien una investigación. Es mucho más allá, ¿no? Hay cosas mucho más implícitas incluso en la parte práctica de la intervención respecto a la interdisciplina, respecto a la transdisciplina. Entonces, bueno, son como cuestiones que están ahí y bueno, pues es un poquito adentrarme a eso, aunque no está dedicado como tal a ello, ¿no? Sino es más bien un video de apoyo. Sobre todo en esta parte cuando les piden a las y los tesistas elaborar un capítulo respecto a la intervención, ¿no? Como necesaria después de una investigación. Y bueno, yo un poquito lo que argumento es que no creo que se generan muchas confusiones cuando se tratan de amalgamar dos métodos o digamos dos dimensiones, vamos a decirlo, si no son métodos, son dos dimensiones que tendrían objetivos muy distintos y muy disímbolos. Por un lado, y por otro lado, pues también digo, hay investigación aplicativa, está el método de investigación acción participativa y también están las propuestas de la investigación aplicativa en investigación social, que entonces sí tendrían fases y otros elementos en las que pues no es que se esté descubriendo el hilo negro de nada, solamente sí tendríamos, o sea, por supuesto nuestra labor, nuestro actuar profesional, también la propia disciplina o lo que tratamos de fortalecer como disciplina científica en trabajo social. Por supuesto, hay singularidades de las cuales pueden estar muy explícitas ahí cuando se hace investigación aplicada o cuando se hace, digamos, una propuesta programática seria con enfoque de derechos humanos y una propuesta programática que tenga como finalidad la intervención o la incidencia. Desde mi punto de vista, el concepto es más incidencia que intervención, pero bueno, eso ya es a lo mejor ya otra discusión filosófica, política y ética. Pero sí creo que no hay por qué confundirnos, hay que respetar, digamos, el protocolo, las metodologías de investigación social que ya están probadas, tanto de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo, o más recientemente en triangulación metodológica cuando se habla de investigaciones mixtas, y yo sería de la idea de que tendríamos que tener mucha claridad a la hora de qué se pide o bajo qué dimensión es la que se pretende fortalecer esas herramientas y esas habilidades en los distintos grados de formación en trabajo social, ya sea en la licenciatura, ya sea en maestría o a nivel doctoral. Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que me mueve a traerles este regalo de escuela de verano. Así que bueno, me va a permitir compartir, empezar a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, pues como les decía yo, ¿no? Es un poquito brindar algunas respuestas al abordaje de cómo se plasma o cómo se intenta enseñar la intervención social colocada en proyectos de investigación. Y aquí una frase que me parece buenísima. Y cuando volví a leer el clásico de este libro de las aventuras de Sherlock Holmes,
dije, esta es una frase que nos queda perfectamente en trabajo social, ¿no? Sobre todo en esta experiencia de hacer investigaciones sociales como trabajadoras y trabajadores sociales. Pero bueno, me encanta esta frase que dice, ustedes nunca entienden qué pasó porque siempre buscan una solución. Cuando uno coloca un problema de manera clara, la solución está implícita. Cuando uno busca una solución, solo genera otro problema. Es un diálogo entre Sherlock Holmes y el inspector Lestrade y pues en este clásico que es pues un clásico también hasta para la criminología, así que esto a mí me gusta mucho. Yo pienso que todos los que estudiamos de alguna manera diplomados, seminarios de metodologías de la investigación, deberíamos de leer obligatoriamente el libro de las aventuras de Sherlock Holmes. Pero bueno, pues ahí me parece que es una frase que reduce y que además ya más o menos determina por dónde voy a irme en esta presentación. Así que, por supuesto, o sea, el problema es que no estamos, nos estamos olvidando del problema y ya estamos buscando una solución, dada desde mi punto de vista, un mal entendimiento de la carrera en sí misma, una muy poca experiencia práctica de quienes sostienen, digamos, esta idea de la singularidad de la investigación en trabajo social, por lo menos de la que se explica en este programa que ya comenté y dentro de la ENS, ¿no? Entonces sí, me parece que es un problema, es como una falta de piso de realidad operativa, por una parte, y por otra parte, pues ahí falta ahí un argumento teórico metodológico que realmente sostenga y que en todo caso se diferencie de los métodos que ya están, como ya les había yo explicado, ¿no? Por un lado está el método de investigación y acción participativa, que de ahí se desprenden algunas otras metodologías respecto a la investigación, a investigación práctica o como práctica investigativa, y por el otro lado, bueno, lo que es investigación aplicada en ciencias sociales, ¿no? Entonces sí es como, bueno, en ciencias sociales y también estaría investigación aplicada en derechos humanos. Entonces, ahí me faltan puentes argumentativos para seguir sosteniendo la obligatoriedad de que, o el matiz o la poca claridad que como parte de un protocolo de investigación necesariamente tenga que haber ya implícito a priori una propuesta de incidencia. Y ahorita voy a explicar eso porque no es real, ¿no? Me voy a saltar un poquito esto, pues ya vámonos directo a la cuestión. Como les decía yo, mi reflexión está ubicada, esta reflexión ya la he venido construyendo desde hace tiempo. La apuntalamos un poquito en los grupos de trabajo, que agradezco mucho esa participación tanto de alumnado como de docencia en el primer PAPIME que tuvimos por ahí, el libro que se llama Estudios de la Proximidad, que podrán ver ahí abajo en las explicaciones de este video. Ahí voy a poner toda la bibliografía en la que me estoy basando para que la puedan consultar y pues tengan un poquito más también de antecedentes y también de argumentaciones, ¿no? Entonces, les digo, no he podido hacer como tal un libro de ello. A mí es realmente preocupante, es cuando te llega cada tesista y tiene confusiones muy serias entre lo que es investigar, lo que es evaluar, lo que es sistematizar y esa confusión respecto mucho al actuar, a la acción profesional o a la acción que se esperaría como trabajo social. Entonces, bueno, ya la he venido como
construyendo esta idea y más allá de que también se sabe mi postura respecto a al concepto como tal intervención, obviamente mi experiencia profesional estuvo más apegada y más cernida a lo que es incidencia en política pública y también en la construcción de esferas de agendas de influencias, que ahora es muy usado en redes sociales y que pueden, bueno, o que se circunscribe en redes sociales muy en términos de la opinión pública, de cómo, digamos, no solamente construir, sino manipular opinión pública a través de las redes sociales y a través de agendas muy específicas que utilizan a sujetas y sujetos famosos o que se hacen famosos en redes, los famosos llamados influencers. Por supuesto, hay agendas de influencia en opinión pública y en manipulación psicosocial respecto a diferentes temas atrás de estas acciones, ¿no? O de estas presentaciones, de estos performances, si se le puede decir así. Entonces, por eso es tan importante también estudiar la incidencia en términos más políticos sociales, que lo que efectivamente la intervención tuvo en su tiempo a bien explicar o de alguna manera pues se quedó ahí, ¿no? Como una categoría como muy propia de intervención social, como muy propia de en trabajo social. Entonces, sí, aquí hay una discusión filosófica, ética y política que tenemos que dar, me parece, pero no quisiera, no, este video no es para eso, sino es un poco enseñarles cuál ha sido mi ruta reflexiva, un poquito, ¿no? Por eso es como interpelo un poco la intervención en ese sentido. Y bueno, para empezar, un poco también saliendo del esquema circular típico que nos muestran en trabajo social cuando nos hablan de diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación y sistematización, ¿no? Para mí hay como, hay secciones, hay, digamos, apartados del pastel que no se están viendo y que son los que pongo aquí, ¿no? Por supuesto, hay un terreno, hay una etapa de inmersión que es muy necesaria de estudiar, ¿no? Bueno, aquí yo puse como algo más vinculado a la parte de familias también, pero la inmersión, como ya también lo había explicado en los videos de construcción de conocimiento desde trabajo social, es una fase y una etapa importantísima. No solamente una inmersión en cuestión de data, de estadística, sino también territorial, también de vinculación con los sectores o la población objetivo con la que se va a trabajar, ¿no? Bueno, muy llamado así, a mí no me gusta tampoco llamarlo población objetivo, sino ya en términos programáticos, en términos de enfoque de derechos, estaremos hablando de población de atención prioritaria. O de atención primaria. Después de ahí viene todo lo que hemos ya explicado sobre qué es la proximidad. Aproximación diagnóstica, también por ahí le llaman, ¿no? Pero ahí me parece que sí podemos de alguna manera decir que esta es una propiedad, es un atributo metodológico del trabajo social para quienes hemos tenido una experiencia profesional que vincula el ejercicio territorial en territorio y que vincula la construcción de una agenda de exigibilidad política o que construya agenda ya de incidencia en términos legislativos, en términos de espacios de gobierno con ciertas obligatoriedades, ¿no? O que también las y los compañeros que trabajan en justicia tampoco me dejarán mentir, ¿no? Cuando incluso se hacen los documentos periciales y otro tipo de prácticas y de ejercicios, ¿no? La proximidad es una etapa que tiene sus características y tiene sus retos. No iría como, yo creo que va de la mano,
proximidad y confianza y validación, y esto pues también es otro rasgo, me parece, no solo del trabajo social, hay otras profesiones, pero que sí nosotros estamos obligatoriamente digamos, en términos ético-políticos, a hablar de validaciones comunitarias, validaciones y construcción de confianza muy enfrente de los sujetos, ¿no? En una cuestión relacional muy explícita que no puede soslayarse y que tampoco se puede como negar, ¿no? Incluso para el trabajo social institucional, ¿no? Hay relación con los sujetos, hay contacto con los sujetos, hay espejeos con los sujetos, hay cuestiones que nos mueven y que nosotros también movemos en ellas y en ellos, así que esta cuestión no se puede soslayar. Y en ese sentido, la construcción de confianza y la validación del ejercicio en cuanto al servicio que brindamos como trabajo social, servicio profesional, estoy hablando de ello, pues está, por supuesto, completamente transversalizado por la percepción entre la necesidad, la exigibilidad de la población a la que vamos dirigiendo nuestras acciones. Eso es sin duda. En la circularidad, no se en este círculo virtuoso del trabajo social, se habla de ejecución o de operatividad, no se habla de gestión. Quienes más han trabajado sobre la cuestión de la gestión desde trabajo social, pues por supuesto está en este libro de la maestra Galeana y el maestro Sáenz, Promoción Social, ¿no? Donde le dan su etapa y su fase específica a la gestión. Pero hoy en día vemos articulaciones inter y transsectoriales que también me parece que es muy importante de poderlas vislumbrar con sus retos específicos ya en la actualidad, ya que también la gestión de alguna manera también fue una área muy absorbida por la administración, entonces es un poquito más allá porque demanda desde también mi experiencia profesional, demanda también acciones no solamente de tipo direccionalidad, de coordinación, de tareas administrativas, no, sino demanda incluso tareas y acciones políticas en sí mismas, ¿no? Y que ahí se puede atrasar o podemos fluir o podemos obstaculizar algo, alguna acción, ¿no? De confianza, de validación y de proximidad. Y bueno, estaría por supuesto dentro de la operatividad, pues ya un necesario regreso hacia la importancia de que no desarrollemos acciones sin pensar en el seguimiento. Eso es muy importante. Y por supuesto, bueno, en lo que la sistematización sí es me parece una dimensión que por desgracia, he dado pues decisiones también de tipo de otro corte que no son académico, desgraciadamente se trata de como de minimizar o de rechazar o de omitir que la dimensión de la sistematización para el trabajo social es una dimensión muy importante de construcción de conocimiento. Para mí, por eso es que también la ruptura con la intervención es algo muy claro, digamos, desde que todas estas etapas o fases demandarían, por supuesto, un compromiso claro de acompañamiento con personas, familias, grupos, comunidades, territorios para nuestra profesión, ¿no? Y pues esto es bueno, lo que les decía, ¿no? En el círculo virtuoso donde ubicamos todas estas cuestiones o digamos en este círculo virtuoso que se dice del trabajo social y que por lo menos, pues, por lo menos digo, tiene 40 años de no ser actualizado, ¿no? Si no es que ya me quedé corta porque estamos en el 2022 y a veces uno como que se queda estacionado en algún otro
temporada o tiempo, ¿no? Pero sí es importante que ese círculo también virtuoso, pues ya lo pongamos un poquito a reflexionar y se ponga a crítica de esas fases que también parecerían inamovibles, ¿no? Entonces, bueno, eh, concretamente, ¿no? Para mí, antes de iniciar, creo, con esto, em, hay también una cuestión en intervención social. eh, Hablaría más como de lo argumentado desde aquí, desde México, eh, que se pierde de vista y sobre todo en la realidad programática y operativa. Cuando se habla de intervención, no, no se, no se visualizan también los diferentes planos de esa intervención o para mí esos diferentes planos de la incidencia y que también son una contribución histórica de nuestra profesión. El hecho de que se hable de estos tres planos, prevención, atención y seguimiento, son planos con diferencias muy sustantivas y que sí, y que todas ellas implican una incidencia y todas ellas implican, en todo caso, esto que le llaman intervención social. Y cada una de ellas responde a acciones y mecanismos y procesos específicos dentro de una realidad, dentro de realidades programáticas y operativas y que responden a diferentes cuestiones y diferentes también estrategias. Es decir, hay gente, es mi caso, por ejemplo, que nos hemos abocado más todo nuestro actuar profesional, ya sea por, bueno, la mayoría de las cosas que hacemos, ya sea por cuestión de innovación o ya sea por cuestión de que nos hemos adscrito, digamos, a operar estrategias más de cambio sociocultural, pues nos abocamos muchísimo a la parte preventiva, ¿no? Y que no es lo mismo, y de ahí pues nace mucho la crítica y nace mucho el diálogo con las y los colegas que tenemos en las instituciones, trabajando sobre todo de salud y de justicia, cuando viene la crítica es que eso que me estás diciendo no me hace clic. Claro que no les hace clic. ¿Por qué? Porque están todo su práctica profesional en la mayoría de ellas está dirigida a la atención. Y la atención en trabajo social pues está muy volcada a la atención de problemáticas sociales, con todo lo que eso implica, ¿no? También la prevención está dirigida hacia allá, hacia la problemática, hacia prevenir la problemática social, pero la atención pues sí es una área, una dimensión, un plano de esa incidencia que te demanda constantemente estar pensando en la solución, en la operación, en la respuesta, ¿no? En acciones, resultados y procesos. Y bueno, lo otro que les decía yo, ¿no? La parte del seguimiento, que en sí misma también la prevención tendría su lado de seguimiento, también la atención tendría su lado de seguimiento, pues sobre todo en la atención es donde veo que hay un puente completamente roto, pues yo creo que debido a la tecnocracia y debido al cambio de paradigma de cómo abordar la cuestión social, sobre todo en profesiones como la nuestra, que dependen mucho del actuar y de la recepción institucional que tengamos como trabajadoras y trabajadores sociales para tener esa proyección y esa acción profesional. Dado el paradigma tecnocrático neoliberal, pues no era importante, es demandado y todavía me parece que todavía persiste
por desgracia, el modelo o pensar que las políticas públicas dirigidas a la cuestión social o dirigidas a lo social tengan que ser políticas cortoplacistas que den resultados a corto plazo, cuando nosotros sabemos en la realidad que toda política pública en lo social pues debería tener un corto, mediano y un largo plazo, por supuesto, ¿no? Y que es ahorita en muchos temas lo que se está también debatiendo, lo que se está reflexionando en cuanto a qué dejamos de hacer, ya para no irme tan específicamente en un tema muy específico, ¿no? Pero mucho se habla ahora de qué es lo que dejamos de hacer, que ahora tenemos estallándonos ciertas problemáticas sociales. Bueno, pues ahí está. La prevención solamente se miraba como un proceso de pósters, de carteles, de periódicos murales a los cuales se podía aludir, abandonando la prevención como trabajo directo, ¿no? Y como un trabajo también de acompañamiento, como un trabajo de contacto muy persistente y muy permanente. Y también se abandonan los procesos de atención que tengan evaluación o que tengan indicadores de resultados y de impacto, o indicadores de seguimiento muy claros. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las consecuencias también de de mirar una atención a la problemática social sin monitoreo, sin seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, y lo que les decía yo, ¿no? Bueno, para mí todas estas dimensionalidades determinan un matiz de acompañamiento directo claro o acompañamiento de proximidad claro con grupos de atención prioritaria, para no decir específicamente pues a todos los que nos abocamos en trabajo social. Y también me gustaría aquí proponer una cuestión, una reflexión que también ahí la doctora María Felicitas Elías habla sobre la imprescriptibilidad de la intervención, ahí con un ejemplo muy claro de su propia praxis profesional. Y quizá esto en las instituciones no les haga sentido, porque desgraciadamente en las instituciones pues una persona, familias, casos son números y son expedientes, pero en trabajo social de base o trabajo social autónomo que se hace en otros planos, pues no nos parezca tan lejano la necesaria reflexión sobre los famosos cierres, ¿no? Porque no se termina como tal de hacer. Y además, si se trabaja en otra lógica, si se trabaja en la lógica de los ritmos de las personas y no al ritmo tuyo y tampoco al ritmo de la institución. Entonces, bueno, es nada más un comentario dentro de estas realidades operativas y programáticas, ¿no? Y el otro gran tema es que desde hace un tiempo para acá, la tensión de la discusión de políticas públicas universales y focalizadas está siendo cada día más abatida, sobre todo, me parece, con ejemplos operativos de modelos de gobiernos progresistas, y que tenemos, por supuesto, todo este bagaje, toda esta sistematización que se ha podido hacer en América Latina desde la fase anterior de lo que le llaman las y los compañeros de América Latina, sobre todo de Argentina, Brasil, todos estos, Bolivia, lo que llaman en Argentina década ganada, ¿no?
y sobre todo, bueno, ahí también la aportación, por supuesto, de Brasil, no solamente del gobierno progresista de Lula, sino de todas las organizaciones populares y sociales que no solamente empujaron ese cambio, sino determinaron muchísimo los mecanismos de política pública y políticas sociales dentro de su país, dentro de Brasil. Tenemos ese bagaje y se ha venido construyendo también el movimiento, un movimiento académico, un movimiento intelectual de América Latina para América Latina, ¿no? Que llamamos giro ontológico, que se llama giro ontológico de las ciencias sociales. Esta discusión entre política pública universal y focalizada, pues venía de los grandes organismos, ya saben, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo esto, ¿no? Davos, todos estos organismos, ¿no? Sin embargo, por eso regreso a que la experiencia con gobiernos progresistas latinoamericanos en torno a la priorización de la política hacia la cuestión social vino a reducir esta aparente tensión o esta aparente confrontación, y por supuesto que también ahí le puso el plus, digamos, tanto el movimiento academicista intelectual del giro ontológico de las ciencias sociales, como también el derecho humano internacional y toda la programática que se baja de ahí, ¿no? Que es un poco también complicado, también merecería un video respecto a eso, pero a ver, me estoy refiriendo concretamente a los lineamientos, a las metodologías, a los modelos propuestos o sistematizados de estos gobiernos progresistas y que fueron publicados o que han sido de alguna manera modelados, tanto teórica, conceptual como metodológicamente, en base al derecho humano internacional, ¿no? Y que fueron publicados, por supuesto, por organismos supranacionales como UNESCO, FAO, el UNICEF, todos estos organismos, ¿no? De ahí también la importancia de conocer, de saber, de saber a qué nos referimos cuando hablamos del enfoque de derechos humanos, ¿no? Nos referimos a esto que ya en sí mismo merecería un estudio completo, a todos estos lineamientos supranacionales, pero también estamos hablando que por lo pronto en Latinoamérica, junto con las experiencias de gobiernos progresistas, los movimientos sociales, las colectivas, los colectivos de demanda de derechos sociales empujaron fuertemente que estos lineamientos no se llevaran como cartas, como lineamientos tal cual, sin modificaciones, sino que se obligara a construir, ahorita lo vamos a ver, un concepto y es, digamos, una metodología, una cartografía para operar proyectos que inciden en lo social, que se le llama hoja de ruta. Entonces sí, eso hay que tenerlo también muy claro. Entonces, en Latinoamérica sí podemos hablar de experiencias de políticas públicas universales con atenciones focalizadas. Y de ahí que en estos proyectos, en estas hojas de ruta que les llamaba, que les decía yo anteriormente, se habla mucho de los enfoques diferenciales. Afortunadamente esto ya ha ido también cambiando porque en un primer momento se hizo, digamos, se sectorizaba la atención, y eso pasa mucho y sigue pasando con programas o políticas públicas con perspectiva de género, o que se dicen con perspectiva de género, y que por desgracia solo alcanzan a apuntalar incidencia en un solo lado, en una sola participante del problema, y no se mira todo el problema. No pasa lo mismo con las familias. Ahora recientemente,
digamos, se está hablando de políticas públicas que impacten la convivencia familiar y no se sectoricen políticas públicas o apoyos muy sectorizados como lo tenemos hoy todavía en México, ¿no? Eh, Apuntalados apoyos a niñeces, a mujeres y demás, pero eso cómo se traduce o cómo lo medimos en términos de fortalecimiento de la convivencia familiar, pues no, o como en el tema de los adultos, personas adultas mayores, ¿no? En donde la cuestión de la distribución económica puede ser no un signo de empoderamiento para la persona adulta mayor, sino puede ser un objeto de violencia o que se convierta, digamos, en sujeto de la violencia por la propia familia. Yo he sido una de las personas que ha criticado mucho esa política social sectorizada y afortunadamente ahora se atenúa, se matiza, se habla de atenciones focalizadas a través de la identificación, la caracterización de enfoques diferenciales, ¿no? Y esto ya da otro matiz, ¿no? Se reconocen esos enfoques diferenciales, pero no es que la política pública o no es que la hoja de ruta esté estrictamente determinada por algún otro enfoque, sino debemos de ver de manera integral todos los enfoques diferenciales para que las estrategias, los mecanismos que se den en la formación, digamos, de la estrategia de incidencia, tenga o integre todas la integración de la atención, tenga una focalización a través de esos enfoques diferenciales, pero no sea en sí misma reducidamente el objetivo de esa atención. Entonces, espero explicarme, esto es más reciente, por supuesto, y aquí muy importante en el enfoque diferencial, dentro de estas características, por supuesto, ahí no se dejan de observar, aunque también se habla de estas, digamos, de estas cualidades o sí, estos elementos, vamos, estos componentes, ¿no? Intersección y transversalidad, aunque también se hacen en el análisis, en la cuestión programática también no se dejan de observar, de tal manera que de manera interseccional podemos ver cómo esos enfoques diferenciales tienen características y necesidades muy singulares y muy específicas, pero de manera transversal tenemos que ver cómo se cruzan no solamente esas diferencias, sino en la atención, cómo se cruzaría, digamos, o cómo impactaría de manera transversal esa focalización de esa política universal que en sí misma tendría que tener pues estos atributos, ¿no? Esto es muy desde el enfoque de derechos humanos, perdón, que la política pública tenga accesibilidad, sea accesible no solamente en términos físicos, en términos estructurales, sino también en términos económicos. Ahí estaría también el concepto de asequibilidad, la disponibilidad de las herramientas, de los servicios, de ese acceso, de esa política pública, la idoneidad, por supuesto, en términos de lenguaje, en términos socioculturales, en términos de aceptabilidad, como ya lo vemos también como otro atributo de esa política pública con enfoque de derechos humanos que pretenda ser universal y, por supuesto, con el atributo de calidad. Y bueno, ahora sí, como les decía yo, ¿no? Esta metodología, yo sí me atrevería a decirlo como metodología, es una cartografía básica para la incidencia, ¿no? Y cómo se piensa ya en proyectos que incidan en lo social, pero que no sean proyectos que pretendan ser recetas o pócimas mágicas con las cuales vamos a transformar y solucionar. No, eso ya quedó muy atrás. La verdad es que creo que hay un consenso
de que la realidad social que nos deja también o que nos está dejando el neoliberalismo como sistema, no solamente es mucho más complejo, sino tenemos que lidiar con también una intersección de las injusticias, como lo explicaría también el doctor Boaventura de Sousa Santos, y eso pues por supuesto que complica y precariza también no solamente la vida social, sino también las expectativas de intervención profesional y de incidencia. Entonces, esto de generar modelos y propuestas que vayan a cambiar y transformar lo social, bueno, la verdad es que es algo un poco irreal en estos momentos, en esta etapa de mundo que nos está tocando vivir, pero sí es cierto que hay posibilidad de generar estas cartografías básicas desde la de incidencia en distintos niveles y que a partir de ello, de acuerdo también a la sostenibilidad, la horizontalidad, la replicabilidad, que que los impactos y los resultados de estas hojas de ruta se puedan ir dando también en alguna espacialidad muy específica. Y también la cuestión temporal importa mucho. Como les decía yo, mucha de la intervención que se piensa desde las instituciones es cortoplacista, tiene objetivos muy claros porque hay que entregar resultados cada mes, cada año, cada semestre, pero hay cuestiones que en sí mismas por su complejidad y por su agudización son cuestiones incluso atemporales, como en temas sobre todo de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? En donde plasmarle una temporalidad específica a esa incidencia complica y es mejor dejarla de manera no solamente flexible a ti tú como digamos, apuntalador o programadora de esa propuesta, de esta estrategia, sino también la cuestión de la temporalidad se consensa y se valida con las personas, con la gente, a sus propios tiempos. Es también lo que le da ese matiz de manejar otro tipo de temporalidad. Así que bueno, el modelo, ¿cuál es ese modelo de la hoja de ruta o ese esquema, digamos, propuesto? Bueno, obviamente hay objetivos dirigidos al cambio, se habla de cambios, o sea, ahí también, ¿no? No es solamente que se hable del cambio así de manera generalísima y que se diga, bueno, transformación social ya a pleno, no. Se habla de cambios situacionales, ¿no? Ya en otro libro también explicábamos eso, la cuestión de leer, por ejemplo, en este caso, las familias, ¿no? Desde su situación, posición, condición, bueno, a eso refiere, a que tengamos en los diagnósticos, sobre todo en los diagnósticos o en un proceso de investigación diagnóstica, lo que vamos a encontrar van a ser situaciones muy específicas que sí se puede apuntalar ahí una idea de transformación situacional, un cambio situacional. Ahora, eso es un primer nivel. Y un segundo nivel tendría que ser una cuestión ya programática y por supuesto estructural dentro de las instituciones. Ahí están por supuesto ya otro tipo de incursiones que no tienen que ver a lo mejor tanto con el trabajo directo, sino con la sistematización de una serie de trabajos, de incidentes con actores específicos de problemas sociales, y ahí es donde se dan, por ejemplo, pues esto que se habla de la posibilidad de diseñar política pública, de poder entrar a los mecanismos no solamente de diseño en términos legislativos, sino también de ajuste programático en términos operativos, presupuestales y demás, ¿no?
Y también me parecería que hay una parte importante dentro de estos objetivos de cambio o apuntalados hacia la transformación de algunas situaciones o apuntalados a la transformación de problemáticas sociales que tienen que ver con la dimensión de lo transicional. Y aquí en términos, en el ámbito de la justicia, por ejemplo, sí hay necesidad, me parece, y esto por supuesto que también surge de una reflexión de cómo no se tiene idea de cómo hacer una política de atención a víctimas, ¿no? En esta idea anterior que les explicaba de políticas públicas universales que obedezcan a atenciones focalizadas y que realmente integren los diferentes enfoques diferenciales. Eh, Cuando se habla de lo transicional, estamos hablando de estrategias y mecanismos que están en la intermediación, que están en la mediación de una situación problema y hacia un cambio estructural, no solamente de estas personas, sino un cambio estructural dentro de organismos y dentro de estructuras e instituciones muy específicas para que se pueda dar la reestructura o para que se pueda hablar de realmente de una eh, me queda muy grabado el ejemplo de la pacificación, por ejemplo, y la reconstrucción del tejido social, que también son como categorías que se hablan así muy a la ligera, pero que se necesitan elaborar estrategias y mecanismos de mediación, de transición, ¿no? De transicionalidad. Entonces, a eso un poquito refiere esto, ¿no? Entonces, por supuesto, la hoja de ruta lleva objetivos dirigidos al cambio situacional, a un cambio programático, un cambio institucional o objetivos que se delimiten solamente a la parte transicional. Eh, por supuesto que aquí, en la hoja de ruta, una investigación previa, ya sea una investigación y ya sea también un proceso de investigación diagnóstica, la elaboración de un diagnóstico social, e inclusive también pudiera haber una evaluación de algún programa, ¿no? Por supuesto, todo lo que se hace previamente que responde a una metodología o a metodologías ya claras que están ahí, que no hay por qué cambiarlas, pues ahí están y son probadas y es lo que hace de alguna manera, lo que valida la cientificidad en las ciencias sociales, la argumentación teórica sobre esas investigaciones, esos diagnósticos, por supuesto van a verse reflejadas en la argumentación teórica de estas expectativas o objetivos de cambio que tú fijes en esos objetivos. Todo va relacionado y ahorita lo van a ver más en los siguientes pasos, ¿no? Pero por supuesto, esa argumentación teórica, la teoría sirve para darle una explicación a algo de lo social, no solamente de lo social, digamos en otras áreas, pero cuando hablamos de la argumentación teórica en ciencias sociales, no solamente es para que se quede en esa lectura, en ese análisis, sino para el caso de trabajo social, en esta construcción de estrategias, que para mi caso le llamo hoja de ruta, pues también se utiliza esa argumentación teórica sobre apuntalar, justificar, darle argumentación a las expectativas y esos objetivos que van a verse delimitados ahí, ¿no? Bueno, aquí apareció el polígono de agenda, pues el punto 6, pero no le hagan caso a esto. Hipótesis de cambio. Por supuesto, hay una hipótesis de cambio y ahorita vamos a ver a qué refiere esa hipótesis de cambio. De esto les estoy hablando muy concretamente de la construcción de la hoja de ruta y también en investigación aplicada se usa. En método de investigación acción participativa no trae su hay una propia característica del método, pero
en investigación aplicada y en esta cartografía básica para la incidencia, desde el enfoque de derechos humanos, por supuesto que hay elaboración de hipótesis de cambio. Y esa tiene que ver con la elaboración y caracterización de estrategias y mecanismos que ahorita vamos a ver en una matriz desde mi punto de vista muy explicativa, ¿no? También en esa hipótesis de cambio, y es muy importante que vean la leyenda que aparece en donde dice etapas, fases y pasos a realizar, porque eso es básicamente la hoja de ruta. Y aquí también hay una definición de lo que en trabajo social se conocen como niveles de intervención, en mi caso de incidencia, ¿no? Pero también, ojo, esto también es una ruptura con la enseñanza tradicional de los niveles, de los famosos niveles de intervención. Desde la construcción de la hoja de ruta también puede ser factible que uno visualice la armonización programática de los niveles de incidencia. Ajá. Y esto, a ver, esto es en términos llanos, ¿qué es? ¿Qué es hablar de eso? Bueno, en las escuelas, es un ejemplo que gusta mucho ponerlo. Incluso yo por ahí tuve ahí algunas alumnas y alumnos que trabajaban ya dentro de escuelas y decían, bueno, de nada sirve lo que trabajamos dentro de la escuela. Podemos, por supuesto, darle una atención a la niña, al niño, niñe, ¿no? Ahí. De nada sirve lo que se trabaja en la escuela si saliendo de la escuela llega a la esfera familiar y otra vez se vuelven a reforzar o se vuelven a disparar, o al revés, ¿no? Tenemos, digamos, situaciones familiares estables y en la escuela es donde están los problemas, ¿no? Pero ¿dónde se detecta? ¿Se detecta en la escuela o se detecta como en la familia? Y cómo se trabajan estas diferentes esferas de alguna manera de no solamente de convivencia, sino de construcción de la vida diaria y por tanto del buen vivir de esa persona, ya sea niño, niña, o en el caso de las mujeres, también ese es otro ejemplo muy bueno, ¿no? De cómo es que muchas de las estrategias que se dicen con perspectiva de género están apuntaladas hacia las mujeres y se les olvida el trabajo con el agresor o con los perfiles agresores. No necesariamente tienen que ser hombres, por supuesto, eso ya lo sabemos. Entonces, se trabaja la atención, por supuesto que es muy necesaria y muy válida, psicológica de una persona que sufre violencia por razones de género y se olvida trabajar no solamente de manera, no es preventiva, sería de manera restaurativa con las figuras agresoras de esa violencia, ¿no? Igual lo que pudiera ser una niña o un niño, ¿no? Entonces, a eso refiere la armonización programática de los niveles de intervención. No, a hoy en día no basta decir, bueno, yo solamente trabajo con personas. Mi trabajo está reducido al trabajo con grupos. No, ese trabajo con grupos tiene una necesaria incidencia hacia lo personal y también hacia lo estructural, ¿no? Como podrían ser las instituciones, ¿no? E incluso también una meta incidencia que es la parte contigo, la parte desde trabajo social como trabajadoras y trabajadores sociales, cómo estás trabajando tú para poder sostener esa incidencia o esa intervención profesional. Entonces, ya no solamente basta decir, bueno, mi trabajo se reduce aquí, sino que hay, hay situaciones que nos demandan trabajar en la armonización programática de todos los niveles de intervención y eso es lo que también te posibilita la construcción de este modelo de hoja de ruta. Como punto 4, así hay, como parece, bueno, tenemos la necesaria
súper necesaria herramienta de hacer un mapeo de actores, por supuesto, y aquí no solamente es un mapeo de actores con qué actores, como se dice, ¿no? Con qué actores contamos, qué actores están de alguna manera en contra de lo que se pueda proponer, sino también aquí es muy importante visualizar componentes y esos famosos componentes, ¿no? Que en trabajo social pues son muy conocidos, ¿no? Sensibilización, concientización y hay otros que ahorita vamos a mirar en la matriz y que son importantes de determinar así como componentes vinculados a las actividades y vinculados a algo muy importante, a las categorías de análisis que trabajaste en el proceso de investigación, en el proceso de investigación diagnóstica, en tu proceso de evaluación de programas. O sea, eso es muy importante que no lo olvidemos y por eso hacemos mucho énfasis en investigación a que, bueno, delimita e identifica y delimita cuáles son las categorías de análisis. ¿Por qué? Porque esas categorías de análisis, por lo menos en trabajo social, están muy vinculadas a la identificación de esa situaciones problema o a esos cambios programáticos, institucionales o transiciones operativas que hay que realizar para lograr cierto nivel de cambio y cierto nivel de transformación. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ¿no? No nada más es digamos, el mapa ya, hacerlo ya como tal, sino es también desagregar, digamos, actor, relacionado con componentes, actividades y categorías a impactar, categorías de análisis, por supuesto, a impactar. Y punto 5, bueno, ahora sí, la ruta de factibilidad operativa, acciones, ¿no? Hay otros componentes en esta fase, pero sobre todo quisiera hacer énfasis en que esas acciones, no olvidemos, son consensadas, son territorializadas y son también con una cronogramática que cuando hablo de consenso es que esa cronogramática debe de estar también muy sujeta a lo que nos dice la población de atención prioritaria con la que se está trabajando, ¿no? O con las necesidades. Ahorita vamos a ver también igual esta flecha, ¿no? Ah, perdón, me salté lo de los supuestos de partida para la incidencia. Justo en este punto 3 de supuestos de partida para la incidencia, ¿no? Aquí es muy importante que esas acciones que que deben de ser apuntaladas con una programática consensada, pues sí atiendan lo urgente, lo emergente, lo prioritario y lo necesario, que es también otra de las realidades operativas a las que nos vemos inmersas e inmersos y que a veces esas tres dimensiones tienen que correr a un corto o a un mediano o a un largo plazo, o que a veces sí podemos jugar con esto es a corto, esto es a mediano y esto es a largo. Pero a veces con una acción que hagamos dentro de lo emergente y lo urgente, estamos también ya impactando lo estructural. Así que eso también es otro cambio de paradigma, no es tan lineal la cosa, ¿no? La intervención no es lineal, la incidencia, como me apego más a hablarla, no es lineal. Tiene sus intersecciones también y sus estrategias transversales que hay que visualizar. Y bueno, como punto 6, pues la agenda ya está todas estas rutas, ¿no? La sistematización de los ejemplos aplicados de estas hojas de ruta es que la mayoría de ellas llevan a la construcción o al fortalecimiento de redes de incidencia y de una construcción de agendas temáticas de la cuestión social ya con un impacto nacional, incluso hasta global, como es en el caso de algunos temas de activismo social, como el tema del racismo, el tema, por ejemplo, del derecho a decidir
decidir sobre nuestros propios cuerpos, el de los derechos de las mujeres, por supuesto. O sea, se ha logrado tejer una agenda global y ojo, no es que no están estos organismos atrás de estas agendas, no, son agendas que se han constituido a partir de los movimientos sociales y a partir de cómo estos movimientos sociales también han podido penetrar y han podido incidir en política pública dentro de sus países y con eso también tejer otras redes con otro tipo de impacto espacial. Entonces esto es también muy importante de comentarlo. Bueno, primero, ¿cómo puedo realizar entonces objetivos que tengan una perspectiva hacia la incidencia y que no sean objetivos, que no es el mismo objetivo que se fija un objetivo de investigación? Por supuesto que no. Son dos dimensiones muy distintas, ¿no? Primero investigas y luego haces esta elaboración, luego incides, pero por supuesto, o sea, no podemos aprender, no podemos caminar antes de gatear. Y eso es también otra cosa que digo, no es lo mismo y no hay por qué confundir, porque en todo caso, si, si, si la idea es no hacer investigaciones, no enseñarles a hacer investigaciones, sino enseñarles a hacer proyectos de intervención o propuestas de incidencia, bueno, necesariamente tienes que tener datos y tienes que tener la identificación de esas problemáticas. No solamente la identificación, sino la jerarquización, la identificación de esto, ¿no? Lo urgente, lo emergente, lo prioritario, lo necesario. Entonces, digo, ahí es donde vienen como las confusiones, ¿no? Muy claramente, porque aquí, ¿cómo llegamos a construir objetivos de incidencia? Bueno, una herramienta a través de la tabla meta que también la pueden ver con mucha mayor claridad y mucho más a fondo en la bibliografía que les pongo acá abajo en el video, en el libro de estudios de proximidad, por ahí de la página 109, me parece, en la segunda parte del libro. Pero bueno, pues, ¿qué es esa tabla meta? Como lo ven aquí, ¿no? Mejorar, enfrentar, transformar y afrontar. Y cada una de esas columnas responde, perdón, responde a preguntas muy concretas que no son preguntas diagnósticas, sino que son preguntas de aplicabilidad, ¿no? Ya son preguntas de horizonte de elaboración de estrategias y de mecanismos de incidencia, ¿no? Por ejemplo, mejorar, ¿qué elementos se pueden mejorar en cada rubro y cada nivel de incidencia? ¿Cómo podemos fortalecer las debilidades internas que se tienen? Ojo, la tabla meta es una tabla que va muy en corresponsabilidad con el famoso FODA, ¿no? Ustedes ya saben, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y que tiene dos dimensiones, una cuestión interna y una cuestión externa. Bueno, la tabla meta responde a una herramienta complementaria o digamos posterior a la identificación de esa tabla, que es muy diagnóstica en esos dos alcances, interno y externo, y la tabla meta también es lo mismo, externo y interno. ¿Qué elementos puedo mejorar interno en cada rubro nivel de incidencia? ¿Cómo poder enfrentar, fortalecer las debilidades internas, por supuesto que se tienen, ya sea a nivel de organización, ya sea a nivel de departamento operativo? ¿Qué estrategias y qué mecanismos se deben de proponer, intencionar, gestionar para cambiar la situación, estructura, programa, problema a corto, mediano y largo plazo? Muy importante tener en cuenta esta visualización temporal también de la incidencia o de la operatividad. Y luego, ¿cómo podemos afrontar las amenazas o acciones y que debemos, digamos, acciones llave que debemos de llevar a cabo para afrontar esas amenazas externas que pueden complicarnos los objetivos de transformación, ¿no? De cambio situacional y de un problema
muy específico de alguna estructura o de las propuestas, mecanismos que debemos de hacer para transicionar. Entonces, esto pues es una herramienta muy buena para poder hacer esos objetivos, tanto el objetivo general de incidencia como los objetivos específicos de esa misma propuesta de incidencia. Hipótesis de cambio, claro que sí. Claro que hay una validez de cómo hacer esa hipótesis de cambio. Solamente que no es la hipótesis, no puede ser la hipótesis desde la cual partimos para conocer a un problema, una determinada situación, ¿no? No todas son problemáticas, por supuesto, algunas de ellas son situaciones que implican, por ejemplo, actores muy específicos y que vemos ahí una cuestión social que se puede fortalecer, pero no es lo mismo hablar de una hipótesis o de un supuesto de investigación, hablar de una hipótesis de cambio. Eso tiene que quedar muy claro. Y hay una metodología de cómo hacer o de cómo identificar esas hipótesis de cambio. Y aquí les voy a poner la traducción, ¿no? A lo que se remite, ¿no? Primero, muy importante, ¿cómo puedo identificar o cómo puedo ir apuntalando esa hipótesis de cambio? Otra vez, ¿no? Categorías de análisis. Las categorías de análisis que tú detectaste en ese proceso de investigación previa, donde identificaste situaciones problema muy específicas, estructuras y condiciones específicas dentro de problemáticas también muy concretas, y que esas de alguna manera también contienen tanto demanda social como cambios requeridos. Demandas sociales, también cuestiones de exigibilidad, ¿no? Obviamente también lo estoy hablando mucho desde el enfoque de derechos humanos. Y cada una de ellas ameritaría, por supuesto, la definición de mecanismos como de estrategias operativas. Y de ahí a mí me gustaría también explicarles esto también, que es algo muy importante, ¿no? Yo a muchos de mis tesistas les digo, también lo expliqué en los videos de construcción de conocimiento desde trabajo social, eh, que la tesis en trabajo social sí es muy necesaria que tenga o que hablemos de por lo menos de 3 marcos referenciales muy, muy claros para poder caracterizar, analizar, darle una delimitación muy, muy clara y muy contundente, muy argumentada al problema social, a la situación problema con la que con la que estemos trabajando, investigando, conociendo. Un marco teórico conceptual, por supuesto, ineludible, un marco jurídico y programático, porque, a ver, si la expectativa es que tú propongas una ruta de incidencia o como un proyecto de intervención de manera antigua, si esa es la propuesta, entonces tienes que saber la mínima, un piso mínimo operacional, y que ese tiene que ver con el marco jurídico, y por supuesto el marco jurídico a su vez responde a la operatividad y a todo el marco programático de cualquier programa social, o inclusive, aunque no existiera ese programa social, hay un marco jurídico que regula las acciones sociales o las acciones que tú quieras incursionar o incidir dentro de algún tema. Eso es muy, muy necesario también de que se haga o se ponga en una tesis, ¿no? Y lo otro, por supuesto, el marco histórico, el contexto de ese problema, de esa problemática social, de esa situación problema, de esa necesidad de cambio estructural,
es muy necesario darle contexto, darle un marco histórico, porque, por ejemplo, ¿por qué no sería hablarlo? No es lo mismo hablar de violencia en los hogares ahora después del COVID que antes del COVID, ¿verdad? O sea, todas esas cuestiones son importantes. Y ¿cuál es la importancia de este marco referencial o de estos marcos referenciales? Que de ahí se sustrae justo los sustentos, las argumentaciones, los marcos programáticos o de ajuste programático y la factibilidad coyuntural de las hojas de ruta. Esa es otra vinculación que tenemos con el proceso de investigación ya en un producto muy concreto como es, o ya específicamente para construir hipótesis de un cambio situacional, de un cambio estructural. Uh-huh. Y la parte de los mecanismos también ya en otro libro, en otra ocasión he hablado de ellos, ¿no? Hay mecanismos de exigibilidad social, hay mecanismos de exigibilidad política, hay mecanismos de exigibilidad jurídica y no, estos mecanismos no se circunscriben solamente a población en general, como diciendo, bueno, es que son los que no son burócratas, ¿no? Porque nosotros no tenemos derechos a exigir y somos parte de la institución y no tenemos, no, claro que hay mecanismos también de exigibilidad que tú puedes hacer como misma servidora o servidor público. Pues nada más son como mitos que ahí navegan de manera como muy lamentable, pero tú, digamos, uno, como cualquier ciudadana o ciudadano o persona, dentro de una institución, labores o no, eres un sujeto de derechos y obligaciones, eso tal cual. Y entonces, en esta lógica, tú tienes posibilidades de exigibilidad en estos tres niveles, ¿no? Y de ahí, bueno, que pongo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo para más o menos ahí hablarles de cómo poder construir esta hipótesis de cambio, ¿no? Tenemos una categoría de análisis que puede ser la asequibilidad frente al derecho a la alimentación, es decir, dinero, ¿no? Redistribución económica para garantizar el derecho a la alimentación, es como categoría de análisis, ¿no? Pero ¿cuál es mi hipótesis de cambio ya en una posible construcción de una ruta de incidencia? Bueno, los trámites de apoyos familiares, ¿no? Que son, encuentro, por ejemplo, en la investigación, que estos trámites de apoyos familiares de redistribución económica están restringidos a la gestión virtual. Uh-huh. Ese es, digamos, el problema y la hipótesis de cambio es que lo pones en términos, en los términos de que si no existiera esta restricción de gestión virtual, más familias pudieran acceder al trámite de estos apoyos, ¿no? Esa es una hipótesis de cambio, por ejemplo. Y de ahí, bueno, ¿cómo es que puedo reducir o cómo es que cómo es que damos accesibilidad no virtual o a las familias que no tienen esta posibilidad, no solamente física, sino también cognitiva, de cómo hacer un trámite a partir de una gestión virtual. Pues bueno, hay diferentes mecanismos de tanto sociales, jurídicos como políticos que hacer y dentro de estas estrategias operativas también yo puedo cómo justificar el hecho de focalizar la virtualización, ¿no? No darle universalidad a la, eh, a la virtualización, cómo a partir de la identificación de algunos marcos jurídicos respecto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la cuestión local, ¿no? Cómo me da pie jurídico para poder reducir los niveles de gestión virtualizada y cómo también le puedo dar una explicación de acuerdo a los tiempos que se están viviendo, ¿no? Incluso también aludiendo a ciertas ausencias en términos tecnológicos en varias localidades, bla, 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 ¿no? Ahí tengo que rescatar mucho de los hallazgos y de las argumentaciones que hice en la investigación. De eso, por eso también la unión, ¿no? De que en esta construcción de hipótesis de cambio, todos los resultados y todo lo que construiste en tu investigación, pues sí tiene mucho que ver para elaborar ello. No quería hacer un video largo y miren, ya
otra vez lo estoy haciendo larguísimo, pero es que es necesario. Supuestos de partida para la incidencia, lo que les decía, ¿no? Siempre estamos con el reto de identificar y delimitar y actuar sobre lo urgente, lo emergente, lo prioritario y lo necesario. De ahí que, por ejemplo, la argumentación o la reducción de hablar de solamente las necesidades sociales, eso también ya está muy rebasado, porque hay necesidades también, o sea, en términos muy globales, ¿no? Hablamos de una necesidad social, falta de alimento en algunos sectores. Sí, y ahí estamos hablando de algo que es necesario, pero no dejamos de visualizar qué es lo urgente, qué es lo emergente y qué es lo prioritario, no solamente de qué hacer, sino también para poderlo rebotar, para poderlo contener. De esto no me dejarán mentir mucho los colegas las y los colegas de los hospitales. O sea, sabemos que hay necesidades, ahí están, siempre están ahí, pero se tiene que jugar con lo urgente, lo emergente y lo prioritario, ¿no? Como en un pimponeo constante en un solo caso de atención, que eso es también lo que complejiza esta parte, ¿no? De la intervención o de la incidencia. Entonces, ¿por qué sí delimitar esto en la construcción de los supuestos de partida para la incidencia o para la intervención, como lo quieran mirar, ¿no? Es que cada una de estas dimensiones temporales merece delimitar cuáles serían como los puntos de partida, los puntos de partida más estratégicos para poder finalmente tener los resultados que queremos. Eso es, digamos que la importancia de mirar estas tres acciones, tres dimensiones de la acción como identificación de los puntos de partida más estratégicos para incidir dentro de lo urgente, dentro de lo emergente, lo prioritario y lo necesario. Y bueno, ahora sí, ya después de esto, ahora sí, hago mi mapeo de actores y bueno, tengo por supuesto tipos de actores y sectores muy específicos dentro del ámbito público, privado o social. Obviamente, bueno, un listado de cuáles son las organizaciones, cuáles son esas instituciones relacionadas a lo que yo ya previamente ya investigué, ya diagnostiqué y ya analicé como situación, problema o problemática social. Y los famosos componentes, ¿no? Que les decía yo, bueno, ¿qué se necesita hacer o como componente, qué se necesita hacer en el componente de sensibilización? ¿Qué se necesita hacer en el componente de formación? ¿Qué se necesita hacer en el componente comunicativo? ¿Qué se necesita hacer en la amplificación pública? Bueno, en otros manuales se le llama opinión pública o resonancia pública, para que un problema que pudiera parecer de caso, un problema que pudiera parecer grupal, sectorial, zonal, sea reconocido como un problema de carácter público, ¿no? A eso refiere este componente. ¿Cuál es el componente de vinculación y de articulación que cada actor tendría que hacer o podríamos delinear, ¿no? Que pudiera hacer? Y por supuesto, ¿cuál es el componente político estructural? Y por cada componente, eso es lo que me va también delimitar pues las actividades o acciones requeridas, no solamente por actor, por tipo de actor, sino de acuerdo a cada componente, que eso es también la parte importante de esta matriz. Y otra muy importante, regresamos a qué categorías van a impactar. Y esas categorías son las que tú identificaste en tu investigación previa, en tu proceso de investigación diagnóstica previa. Hay que regresar a esas categorías y dices, bueno, todo este mapeo y todas estas actividades que estoy haciendo y esta hilvanación con los componentes, ¿a qué categorías le va a impactar? Desde mi punto de vista, esto podría ser un protocolo de investigación aplicada.
Por eso digo, no, es como, no estamos descubriendo el hilo negro, pero sí hay singularidades desde la práctica de trabajo social, desde la práctica investigativa en trabajo social, que sí pudiéramos delinear, pero es sin duda un protocolo de investigación aplicada, sin duda. Después de esto, bueno, ya tengo más clara el panorama para poder construir mi ruta de factibilidad operativa. Las actividades ya las tengo. Obviamente, si tengo actividades digamos, en un nivel de organización, puedo tener muy claras cuáles son las acciones, no solamente por cada componente, sino por cada actor, cuáles son los productos, cuáles son los resultados y, por supuesto, puedo apuntalar cuáles son los impactos, ¿no? Esto obedece mucho también a la metodología de evaluación de impacto, por supuesto, pero son cosas que ya están y que no, ahí sí, difícilmente pueden ser como no vistas cuando se está hablando o cuando se tiene como horizonte la intervención o como cuando se tiene de horizonte la incidencia social, ¿no? Eso es también muy importante. Eso es, digamos, la diferencia que tengo, ¿no? Cuando se habla como de esa singularidad de la intervención social y se deja de mirar todo esto de una manera integrativa, pues eso es lo que confunde muchísimo a las personas o a las y los estudiantes que tratan de, o que se les dice, ¿no? Que deben de hacer una investigación desde trabajo social y que esa singularidad obedece a un proyecto de intervención, sí, pero si tú dentro de ese proyecto de intervención no miras todos estos componentes y todos estos atributos, pues difícilmente, sí, componentes y atributos, pues difícilmente vas a poder llegar a aplicar algo, ¿no? Inclusive a tener una investigación que tenga un piso mínimo de explicaciones y de claridad. Es lo realmente preocupante, ¿no? Y bueno, finalmente como paso 6, agenda de redes, incidencia, ¿no? Obviamente la red de redes ya es un nivel de articulación y fortalecimiento organizativo, que eso es lo que en algún momento ya hoy en día también hablar de modelos es bastante difícil, pero eso es lo que en algún momento le da la calidad de modelo, ¿no? La replicabilidad, la sostenibilidad de la propuesta de impacto, ¿eh? Estamos hablando de una sostenibilidad de incidencia de impacto no solamente a nivel territorial, sino a nivel del cambio situacional, del cambio de condición, del cambio de situación, del cambio de posición de una persona, de una familia, de una comunidad, ¿no? Respecto a la problemática social y, por supuesto, a esta construcción de agendas de incidencia que tienen también o que apuntalan cambios a nivel no solamente legislativo, ejecutivo, judicial, sino también en los diferentes niveles como local, estatal y nacional, ¿no? Bueno, sí, creo que ya, bueno, todo esto en una ruta de prospectiva, por supuesto, ¿no? Así que bueno, pues no trataba de hacer un video largo, pero ni modo, pues ahí son cuestiones que se tienen que explicar, que desgraciadamente no hay muchas explicaciones respecto a, y que pues sí, en breve yo espero poder hacer una publicación respecto a esto, porque sí es muy preocupante y sobre todo si también al nivel doctoral se está proponiendo otra vez de manera incisiva la intervención, creo que la intervención con las realidades diferenciadas y las situaciones diversificadas que tenemos hoy en día va a ser difícilmente sostenible si no se clarifica bien que la investigación tiene sus propios objetivos, la investigación de las problemáticas sociales tiene en sí misma o no tenemos por qué romper con la metodología de la investigación de las ciencias sociales tal cual. Hay cosas que ya se están haciendo. Una buena
digamos, un buen espacio donde podemos acotar la práctica investigativa desde trabajo social, tendría que ser la investigación aplicada. Y bueno, ¿cuál es la diferencia, no? De hacer investigación, un protocolo de investigación normal a un proceso de investigación aplicada, bueno, tendría que ser esta parte, esta construcción, que es solamente una propuesta desde los esquemas o las experiencias llamadas hojas de ruta y que tienen estos componentes. Entonces, pues son solamente hay cuestiones un poco más actualizadas y cuestiones que tendríamos que mirar, que debatir, bueno, debatir, pues sí, pero por lo pronto enseñar y clarificar en la formación para que las y los estudiantes realmente puedan tener una práctica investigativa óptima. Bueno, pues me da mucho gusto haberles compartido esto, saludarles y que tengan feliz receso vacacional. Y bye.